Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Dios sabe que eres inocente. El condenado no lo creía, hasta que la silla de ejecución falló 8 veces. 14 de julio de 2025, prisión estatal de Franklin, sur de Estados Unidos. En una celda estrecha con paredes desmoronadas, descascaradas por el tiempo, Malik Johnson estaba tumbado de espaldas, con la mirada fija en el techo agrietado. Cada grieta, cada imperfección, se la sabía de memoria. Se había convertido en su único mapa del mundo, por casi 17 años pasados tras estas rejas, años contando los días, los latidos del corazón, los batidos de alas de los raros insectos que se atrevieron a aventurarse en este lugar de silencio y muerte. Hoy no fue un día como cualquier otro. Se suponía que hoy sería su último día en la Tierra. La celda estaba a apenas 9 metros cuadrados, una cama de metal atornillada a la pared, un colchón delgado con resortes desgastados, un lavabo oxidado y un inodoro sin tapa. Sin ventanas. Solo una claraboya de vidrio reforzado en la puerta de acero, a través de la cual un guardia podía observarlo en cualquier momento. La luz nunca se apagó en ese pasillo, una tenue luz nocturna permanecía encendida permanentemente, como si el sueño tuviera que ser castigado, como si incluso los sueños les estuvieran prohibidos. Malik, 38 años, estaba esperando. Pero esta no era una espera cualquiera. No era para recibir una carta ni una visita. Era la expectativa de la muerte, una muerte planificada, administrada por el Estado, disfrazada de justicia. Una muerte que le habían dicho que ocurriría durante tantos años que casi había dejado de creer que fuera real. Hasta ahora. Se incorporó lentamente, con el rostro marcado por años de confinamiento, la mirada perdida, como si sus pensamientos se alejaran mucho más allá de las paredes. Condenado a muerte por brutal asesinato de Donald y Margaret McKinley, una pareja blanca jubilada asesinada en su casa en un barrio residencial de Mississippi, Malik siguió proclamando su inocencia. Pero en esta ciudad del sur el peso del prejuicio era más valioso que los hechos. Un joven negro, solo, sin conexiones, acusado del asesinato de 2 ancianos blancos en una comunidad conservadora. Nunca tuve la más mínima oportunidad. El juicio había sido rápido, las pruebas frágiles, las dudas acalladas. Buscaban un culpable. Habían encontrado una cara a la que culpar. Lo harán, susurró, rompiendo el silencio. Su voz, ronca, le sonó extraña incluso a él. Aunque sea inocente. Le temblaban ligeramente las manos. No de miedo, no. Había pasado por esa etapa hacía mucho tiempo. Era un temblor que venía de más atrás, una tensión acumulada, una desesperación reprimida, una fatiga existencial. Su corazón latía lentamente, como si se estuviera reservando para la recta final. A través de la pared de hormigón podía oír el susurro de otro condenado, recitando una oración en voz baja. Señor, ten piedad. Venga tu reino. Libéranos. Más lejos, los pasos regulares del capellán resonaba en el suelo de hormigón. Hacía su ronda diaria, recitando salmos, llevando consigo una frágil paz que pocos se atrevían a afrontar. Su voz era suave, casi un cántico. Aunque ande en valle de sombra de muerte. No temo a ningún mal. Porque estás conmigo. A fuerte olor a ozono y metal oxidado, había un olor en el aire. Era el olor del sistema eléctrico, de los cables viejos, de la vieja silla de ejecución que habían reactivado para la ocasión. Se añadió otro olor, más apagado, más íntimo, el del moho, el miedo y la resignación humana, un aroma de hombres olvidados. Cada pasillo de la prisión tiene su propio idioma. Este hablaba en pesados silencios, en suspiros, en cadenas crujientes. Malik cerró los ojos un momento. Se vio a sí mismo de niño, corriendo por las calles de Baton Rouge, jugando con sus hermanos, despreocupado. Vio a su madre, Loretta, abrazándolo el día que lo arrestaron, gritando que no había hecho nada. Y ahora esperaba que lo recogieran. Que lo llevaran a la cámara de ejecución. Como quien conduce a un hombre al matadero. Pero en lo más profundo de él, una pequeña voz permanecía. Frágil. Distante. Una voz que había aprendido a ignorar, pero que seguía regresando. ¿Y si aún no es el final? Malik tenía 21 años cuando lo arrestaron. En ese momento, era un joven tranquilo y reservado, de mirada curiosa,
que soñaba con ser instructor deportivo. Estudió a tiempo parcial en un pequeño colegio comunitario de Mississippi, cursando psicología y ciencias de la educación. El resto del tiempo, trabajaba para una organización local sin fines de lucro, Comidas de Misericordia, que distribuía comidas calientes a personas mayores y aisladas en zonas obreras y residenciales. Amaba este trabajo. Conocía a algunos de los beneficiarios por sus nombres de pila, incluso les sonreía a los ancianos gruñones. Encontraba en él una especie de misión, un simple orgullo, ayudar, ser útil. 12 de enero de 2008, el día de la tragedia, había hecho su ronda habitual, pasando por el tranquilo y arbolado barrio de Evergreen Hills, donde vivían Donald y Margaret McKinley, dos jubilados blancos respetados, muy involucrados en su iglesia y comunidad. Recordaba perfectamente su visita de ese día, o mejor dicho, la ausencia de ella. Los McKinley no estaban en su lista, pero había dejado una comida en casa de su vecino, un tal señor Hollins, a unas cuantas casas de distancia. Pero una coincidencia lo cambiaría todo. Y testigo ocular, un adolescente de 16 años llamado Bradley Keller, dijo a la policía que vio un hombre negro con una chaqueta caqui huyendo a toda prisa desde la casa McKinley, minutos antes de que se descubrieran los cuerpos. Oh, Malik llevaba una chaqueta caqui ese día, viejo, desgastado, banal. Como miles de otros. Fue arrestado 2 días después sin orden judicial, en su casa, delante de su madre. La policía no tenía pruebas físicas. Ni arma homicida. Ni huellas dactilares. Ni ADN. Nada. Solo una silueta, un color de piel, una chaqueta y una ciudad ávida de respuestas. La prensa local se hizo eco del asunto con un fervor casi histérico. Un asesino entre nosotros, titular El Heraldo de Mississippi. Jubilados asesinados en su casa, sospechoso negro arrestado. En una ciudad todavía marcada por tensiones raciales no resueltas, la acusación se convirtió casi en un veredicto en sí misma. El Estado le asignó a Malik un abogado de oficio, maestro Curtis Doyle, un joven, recién graduado, que no había nunca se declaró culpable en un caso de pena de muerte. Abrumado y mal preparado, Doyle se encontró con una avalancha de procedimientos, plazos y obstáculos burocráticos. Intentó reunir pruebas de coartada, incluida la declaración de señor Hollins, el hombre a quien Malik le había entregado una comida en el supuesto momento del asesinato. Pero su testimonio fue dejado de lado, porque el hombre sufría de problemas de memoria y su palabra fue juzgada faltón. Peor aún, registro GPS del vehículo de la asociación, que podría haber demostrado la ubicación exacta de Malik, fue perdido por la oficina del sheriff. Un técnico admitió posteriormente haberlo borrado accidentalmente. Doyle, mal aconsejado, ni siquiera llamó a Malik al estrado. Temía que su cliente, negro, joven y emocional, se derrumbara frente a un jurado que sabía que sería hostil. El juicio duró solo 4 días, 4 días de audiencias parciales, insinuaciones raciales apenas disimuladas y emociones manipuladas por el fiscal Harold S. Barnes, un hombre ambicioso que se postulaba para un cargo político y quería demostrar que no se detendría ante nada para defender a los inocentes. El jurado estuvo compuesto por 12 personas blancas, en su mayoría ancianos, todos de las afueras de la ciudad. No se seleccionó a ningún afroamericano. Los pocos candidatos negros que se seleccionaron fueron, impugnado por la fiscalía, bajo el pretexto de opiniones sesgadas. La atmósfera en la sala del tribunal era gélida. Cuando el fiscal Barnes, señalando a Malik, dijo: «Esto es lo que defendemos. El derecho a envejecer en paz. No a morir a manos de un extraño». Un murmullo de aprobación se elevó entre el público. La defensa no tenía forma de contraatacar. Ni peritos ni investigación privada. Solo Doyle, con voz temblorosa, concluyó: «Lo único que pedimos es que miren los hechos. Y no condenen a muerte a un joven, por una chaqueta». Pero el destino ya estaba sellado. El jurado deliberó menos de 6 horas. Cuando el juez anunció: «Malik Resad Johnson, se le declara culpable de los asesinatos de Donald y Margaret McKinley. Se le condena a muerte en la silla eléctrica». El silencio fue roto por un aullido desgarrador. Era su madre, Loretta Johnson, de pie, con el rostro destrozado y los brazos extendidos hacia su hijo. «Mi hijo es inocente. Todos lo saben. Es mentira, un error. Es inocente». 2 guardias de seguridad la sujetaron con suavidad pero firmeza. Nadie levantó la mano para ayudarla. Ni una palabra de compasión.
Ni siquiera una mirada. En el corredor de la muerte el tiempo ya no tiene forma, ya no hay contornos. Se convierte en un veneno lento, un bucle silencioso donde cada día se parece al anterior, hasta el punto de que incluso los recuerdos se disuelven en el olvido. El despertar no viene de la claridad del día, no hay ventanas, pero el golpe de una bandeja deslizándose por la trampilla. Un huevo duro. Pan frío. Café tibio. La rutina de quienes ya han sido condenados, pero se quedan morir lentamente. Para Malik, los primeros años fueron los peores. Caminaba de un lado a otro en su celda como un animal enjaulado. Sus manos comenzaron a temblar. Su sueño era interrumpido. A veces tenía pesadillas tan violentas que se despertaba gritando, acurrucado en un rincón, convencido de que, y la silla ya estaba allí. Pero Malik se negó a hundirse. Se había fijado una regla: leer un capítulo al día, escribe una página por semana y nunca llores delante de los guardias. Escribía en trozos de papel robados, cartas que nunca envió a su madre, quien murió 2 años después de su encarcelamiento, abatida por el cáncer. Ella se fue sin volver a ver a su hijo libre. Cada palabra que escribía era una forma de mantente humano, de no convertirse en un número más entre otros, un número de celda en un sistema que muele caras. Pero la oración, eso era diferente. Oró, sí, pero sin creerlo realmente, como un gesto mecánico, transmitido por su infancia, por su madre que a menudo le decía, en las noches de tormenta: Dios vela por aquellos a quienes el mundo rechaza. Pero, ¿de qué sirve rezar?, pensaba a veces, cuando todo parece sordo a tu llamado. Es hermana Grace Whittaker que poco a poco fue haciendo tambalear su pared interior. No era nada impresionante, una mujer blanca de unos 60 años, con el pelo canoso siempre recogido, vestida con sencillez, con gafas redondas y una voz suave que llevaba ternura sin forzar jamás la emoción. Ella vino un miércoles por la mañana. Había golpeado suavemente la puerta de la celda. Hola, Malik. Me llamo Grace. Estoy aquí para hablar, si quieres. Él no respondió. Pero ella se sentó en una silla al otro lado de la puerta y esperó. 15 minutos. Sin decir nada. Entonces ella se puso de pie. Volveré. Y ella regresó todas las semanas. El mismo día. La misma hora, siempre con un termo de té, una notita, una sonrisa. Poco a poco, Malik aceptó su presencia. Al principio no dijo mucho. Asintió. Escuchó. Pero se encontró esperando estos miércoles con una especie de impaciencia mezclada con vergüenza. Ella nunca le hizo preguntas demasiado directas. No vino a imponerle a Dios ni a salvarlo. Vino, para escucharlo. Para ver el hombre que todavía era. Un día, ella le dijo, mirándolo directamente a los ojos: Dios no olvida a nadie, Malik. Incluso cuando el mundo hace la vista gorda. Incluso cuando la justicia es sorda. Él miró hacia otro lado. No quería que ella lo viera, enojó en él. No contra Dios. Sino contra este silencio. Este cielo vacío. Esta injusticia. Entonces, ¿por qué permitió que esto sucediera? Preguntó un día en voz baja. ¿Por qué murió mi madre sin respuestas? ¿Por qué sigo aquí, si no hice nada? Ella no respondió de inmediato. Entonces sacó una Biblia vieja de su bolso. Desgastada. Anotada. Sus páginas amarillentas parecían haber sido acariciadas 1000 veces. Lean el libro de Job. Lo perdió todo, su salud, su familia, su dignidad. Clamó a Dios, pero no recibió respuesta. Pero Dios no había terminado con él. Ella sostuvo la Biblia entre los barrotes. Tú tampoco, Malik. Dios no ha terminado contigo. Esa noche, Malik abrió la Biblia. Lentamente. Leyó en voz baja. El hombre nacido de mujer tiene una vida corta y está llena de tormentos. Crece como una flor y luego se marchita. Huye como una sombra y no permanece. Cerró los ojos. Tal vez Job no era un cuento que le diera esperanza. Tal vez fue solo un espejo. El de aquellos que sufren sin razón pero se niegan a apagar su luz. Continuó leyendo. Un verso a la vez. Y por primera vez en mucho tiempo.
él se sintió algo se mueve en él. Nada milagroso. Nada espectacular. Pero una migaja de fe, diminuto, discreto colgando al borde del abismo. El día de su ejecución, todo estaba listo. Desde el amanecer, un silencio inquietante reinaba en los pasillos de la prisión estatal de Franklin. Se oían pasos apagados, las voces bajas, como si la muerte misma se hubiera instalado en el aire. En una habitación aislada, los técnicos habían probado la silla eléctrica, irónicamente llamada Old Faithful, usada por última vez 8 años antes. Aún crujía en las esquinas, pero sus cables habían sido reemplazados, su estructura reajustada y los electrodos limpiados meticulosamente. Todo esto, ante la insistencia de las familias McKinley, querían justicia limpia. A las 6:40 de la tarde, sacaron a Malik de su celda. 2 guardias vigilaban su paso. No se resistía. No lloraba. Parecía distante, como si ya hubiera dejado este mundo, entre la condena y la espera. Su paso era lento, casi solemne. Vestía un mono blanco, planchado para la ocasión, y tenía la expresión fija en el rostro. En la sala de observación, Rebecca McKinley, hija de la pareja asesinada, estaba en primera fila, con los brazos cruzados y los ojos rojos pero secos. A su alrededor, los periodistas garabateaban nerviosamente en sus cuadernos. Al fondo, un fiscal retirado y 2 policías veteranos observaban en silencio, como si cerraran un viejo capítulo. La hermana Grace Whitaker también estaba allí, en silencio, con las manos entrelazadas alrededor del rosario. Rezaba, mientras lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas. Cuando Malik entró en la cámara de ejecución, miró brevemente el cristal. No parpadeó. Su mirada recorrió la habitación sin odio ni miedo. Solo una inmensa fatiga. La fatiga de un hombre desprovisto de sus años, de su nombre, de su voz. Los guardias lo colocaron en la silla. Ajustaron las correas alrededor de sus muñecas, tobillos y torso. Uno de ellos le colocó un hisopo empapado en la cabeza rapada. El cuero crujió. Un zumbido resonó a través de los cables. El silencio se hizo casi insoportable. El director se acercó al micrófono y leyó con voz monótona. Malik Johnson, número 72644. Ha sido declarado culpable de doble homicidio y condenado a muerte por este tribunal del condado. Antes de la ejecución, tiene derecho a pronunciar sus últimas palabras. Malik respiró hondo, con la mirada fija en la ventana. Parpadeó lentamente. Luego, con voz tranquila y serena, dijo: Nunca he matado a nadie. Y si Dios existe, que lo demuestre ahora. Un murmullo recorrió la sala. El alcaide asintió. El verdugo, un hombre anónimo con máscara y visor, puso la mano en la palanca. Él lo bajó. Primer intento. Un sonido agudo, casi metálico, resonó por la habitación. Un destello invisible la atravesó, acompañado de olor a ozono y plástico caliente. Pero, nada. El cuerpo de Malik permaneció inmóvil. Ni un espasmo. Ni siquiera una contracción. Los testigos se miraron atónitos. Algunos pensaron que se trataba de un retraso. Otros, de un problema técnico. El técnico frunció el ceño, murmuró algo y se inclinó sobre la caja eléctrica. Revisó los fusibles y tocó el panel de control. Segundo intento. La corriente fue enviada nuevamente. Un zumbido bajo llenó la habitación, luego se detuvo abruptamente. Como si una mano invisible hubiera tirado del cable principal. El director de la prisión, un hombre frío y metódico, se irguió en su asiento, visiblemente molesto. Miró fijamente al equipo técnico, con los brazos cruzados. Tercero. Cuarto. Quinto intento. El mismo ritual. Correas apretadas. Órdenes breves. Un impulso enviado. Y cada vez, nada. Ni una chispa. Ni un temblor en el cuerpo de Malik. Respiraba con calma, con los ojos abiertos, como si esperara algo más. Como si, sabía. El silencio se hacía pesado, casi sagrado. En la sala de observación se alzaban tímidos murmullos. Un periodista se inclinó para preguntarle discretamente a un colega. ¿Crees que esto ha pasado antes, 8 veces? Nunca de memoria,
Es imposible. Sexto intento. Esta vez la máquina intentó funcionar. Las luces del techo comenzaron a parpadear. Un zumbido agudo se elevó en el aire, antes de que, charla seco por la explosión de todo el sistema. La habitación quedó brevemente a oscuras. Una voz en pánico se elevó. Cortocircuito general. Hay que cortarlo. Entonces, nada más. Ni una palabra. Ni un respiro. Ni siquiera un movimiento por parte de los guardias. Séptimo. Octavo intento. El director, pálido, dio sin embargo la orden de empezar de nuevo. 2 veces. 2 fracasos más. El cuerpo de Malik permaneció intacto, impasible. Su respiración era constante. Su rostro tranquilo. Tras el cristal, la hermana Grace permanecía de pie, con las manos juntas, observando la escena en silencio. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Susurró, pero en el silencio absoluto, todos la oyeron. Dios sabe que eres inocente, Malik. No dejará que tu sangre fluya. Rebecca McKinley, hija de las víctimas, sentada en primera fila, sintió un escalofrío. Ya no estaba segura. Todo lo que creía, todo lo que le habían dicho, se tambaleaba. Un técnico pálido se acercó lentamente al director. Señor, esto es imposible. La máquina ya no responde. Incluso cambiando el relé, tardará días. El director, con los puños apretados, se volvió hacia el fiscal presente. Necesitamos contactar al gobernador ahora. Malik, todavía atado, susurró en voz baja. Sigo aquí. Y nunca he matado a nadie. Quizás por fin, alguien me escuche. La ejecución fue suspendida inmediatamente. El silencio en la sala se había vuelto irreal. Ni siquiera los testigos más escépticos, los más endurecidos, se atrevían a intercambiar una palabra. El director de la prisión, Walter Griggs, un hombre pragmático y generalmente indiferente, palideció. Ordenó que Malik regresara a su celda mientras se movilizaba urgentemente un equipo técnico. En las horas siguientes, la prisión estatal de Piney se convirtió en una auténtica obra en construcción. El ingeniero jefe del estado, un tal Dr. Raymond Beck, acompañado de un grupo de expertos en alto voltaje, fue enviado. Desmantelaron la silla eléctrica, apodada con humor macabro Old Faithful, pieza por pieza, probando cada cable, cada componente. Esta máquina está en perfectas condiciones, dijo Beck secamente a las cámaras. En teoría, debería haber funcionado. 8 veces. No hay una explicación técnica válida. Los periódicos se apresuraron a cubrir la noticia. Al día siguiente, los titulares se sucedieron, oscilando entre el sensacionalismo y la conmoción. La ejecución que se niega a ocurrir. 8 intentos, 0 voltios, gracia divina para un convicto. Milagro o trastorno. La muerte repelida por la propia máquina. Pero esto fue solo un preludio del verdadero shock que estaba por venir. 3 días después, en una lúgubre habitación de hospital en el estado vecino, un hombre moría lentamente de cáncer generalizado. Earl Lenson. Un nombre olvidado por la justicia, pero no por los archivos. Exladrón reincidente, encarcelado varias veces, siempre se había negado a cooperar en viejos casos sin resolver. Pero ese día, consumido por el dolor y el miedo al infierno, Earl le pidió a la enfermera que trajera a un pastor y a un abogado. Y una cámara. Sin aliento y con los ojos vidriosos, habló. He guardado esto por mucho tiempo. No puedo dejarlo así. Él lo contó todo. Era él. Él y un cómplice, Charlie Red Danahue, ahora fallecido en un tiroteo. Habían entrado en la casa de los McKinley una tarde de verano, pensando que estaría vacía. Pero la familia estaba allí. Pánico. Gritos. Violencia. Sangre. No se suponía que, solo queríamos dinero, joyas. Pero salió mal. Entré en pánico. Los matamos. A los 3. Hizo una pausa y sus ojos nublados miraron al techo. Entonces me enteré de que habían arrestado a un tal Malik. Lo habían juzgado. Lo habían condenado. Pero yo tenía miedo. Demasiado miedo de morir en la cárcel.
Demasiado cobarde. Inclinó la cabeza y las lágrimas corrieron por sus demacradas mejillas. No puedo cambiar el pasado. Pero no quiero que mi alma se pudra. Malik es inocente. Siempre lo ha sido. El abogado que asistió a la confesión remitió inmediatamente la grabación a la fiscalía. Fue un terremoto judicial. El Estado, obligado por la onda expansiva causada por la confesión de Erlandson, abrió inmediatamente una nueva investigación judicial. Un elemento crucial había sido ignorado durante todos estos años: ADN encontrado bajo las uñas de Margaret McKinley durante el primer juicio. Esta evidencia se consideró secundaria, o incluso se descuidó, por falta de recursos o indiferencia. Pero ahora, este ADN se confrontó con el perfil genético de Erlandson. El resultado fue claro, una combinación perfecta. Esta revelación sentó las bases para una serie de revisiones. La fiscalía se vio obligada a reconocer que Malik Johnson había sido víctima de un colosal error judicial. Su nombre fue oficialmente exonerado. El caso se reabrió. Se retiraron todos los cargos. Unas semanas más tarde, una sentencia rehabilitó a Malik y anuló su pena de muerte. El 3 de septiembre de 2025, después de 17 años en prisión y una feroz lucha por su libertad, Malik Johnson finalmente cruza las puertas de la prisión. Los medios de comunicación lo esperaban en masa, con las cámaras enfocadas en él y la dura luz obligándolo a enfrentarse al mundo que había perdido. Llevaba un sencillo traje azul, prestado por una asociación de ayuda a expresos. Le sentaba curiosamente bien, resaltando tanto su fragilidad como su recién descubierta dignidad. Frente a los micrófonos, respiró profundamente y habló con una voz clara, llena de gravedad pero también de esperanza. Me arrebataron mi juventud. Mi madre murió mientras estaba encerrado, sin saber nunca la verdad. Lo perdí todo. Pero estoy vivo. Y hoy, por fin se ha sabido la verdad. Las lágrimas brotaron de las comisuras de sus ojos, pero su mirada permaneció orgullosa, fija, decidida. Malik nunca regresó a su ciudad natal, donde el recuerdo de su condena pendía como una sombra. Decidió establecerse en Chicago, una ciudad más grande, más anónima, pero también más abierta a las causas que quería defender. Rápidamente se hizo un nombre como orador inspirador, invitado a universidades, centros comunitarios, eventos dedicados a los derechos civiles y la reforma judicial. Luego se convirtió en el portavoz de una fundación nacional dedicada a la lucha contra los errores judiciales y la pena de muerte. Al mismo tiempo, publicó un libro que causó sensación. 8 veces intentaron matarme, Dios me protegió. En sus conferencias, siempre terminaba con una cita que se convirtió en su grito de batalla, un mensaje de esperanza para todos aquellos que, injustamente, sufren en las sombras. Dios sabe que eres inocente. Aunque el mundo te acuse, aunque todo parezca perdido, la verdad no puede morir. Malik Johnson se había convertido en mucho más que un hombre salvado. Se había convertido en un símbolo. Un faro en la noche para todos aquellos que la justicia había olvidado.